Hoy vamos a hablar sobre donde nos quedamos ayer. Nos quedamos con el amplificador diferencial y veíamos que teníamos algunas limitaciones ahí. Y entonces vamos a hablar de lo que se llama el amplificador de instrumentación. Y después cómo filtrar las señales, que era otra parte que vimos ayer, cómo sacar el ruido a partir de poner un electrodo de referencia, poner una jaula de Faraday, tener en cuenta de poner a tierra todos los elementos, etc. Bueno, un paso adicional, el tema del filtrado. Entonces, para recordar un poco dónde nos habíamos quedado ayer, teníamos el amplificador operacional en un modo diferencial y habíamos visto que, bueno, ya podíamos hacer justamente la diferencia entre las señales que metíamos por cada una de las entradas, en este caso la tensión que teníamos en el electrodo, que queríamos medir, con respecto a una referencia, y que si esto nos permitía que el ruido inmerso en el ambiente que se nos acoplaba a todo el setup, a todo el sistema, se iba a acoplar en ambos conductores, en ambos electrodos, y al ser esta una tensión común, el amplificador diferencial la iba a restar y nos íbamos a quedar con la señal. Eh, y además íbamos a tener la señal amplificada. La contra que tenía este amplificador en modo diferencial era que teníamos acá una impedancia de entrada que no era tan grande, que la vimos ayer, creo que no era Eric, no me acuerdo, que preguntaba qué pasaba cuando poníamos, por qué que vamos consumiendo corriente acá. Bueno, lo vimos en el simulador, como poniendo acá una etapa de buffer, resolvíamos un poco eso. Y después el otro problema que teníamos era cómo regular la ganancia del amplificador, porque teníamos que machar dos resistencias, acá dos pares de resistencias al mismo tiempo. Bueno, eh, antes de mejorar un poco este amplificador diferencial, vamos a hablar sobre qué es la relación de rechazo modo común. La relación de rechazo común me está indicando, me está diciendo cuánto es capaz mi amplificador de rechazar las tensiones que están en modo común, o sea, que están en ambos electrodos en la misma fase. Pero, a ver, decíamos que la restábamos, entonces, ¿cómo es que hay una tensión común? Bueno, la realidad, esto es lo ideal. Ahora, en el mundo real, cuando utilizamos el amplificador, los componentes, como les decía ayer, tienen pequeñas tolerancias, pequeñas discrepancias y demás. Eso hace de que en la impedancia, la resistencia que tengo involucradas adentro en un electrodo con respecto al otro, internamente en las entradas del amplificador, no sean exactamente iguales. Entonces, lo ideal, que era de que ambas cosas se restaban, eso no es tan así. Habíamos dicho que la tensión diferencial, que es la que efectivamente amplifica mi amplificador, era la diferencia entre las entradas, entre, acá las estoy llamando B sub B y B sub A. Y que la ganancia en modo diferencial era el cociente, la relación entre cuánto tengo a la salida y cuánto tengo a la entrada. Bueno, ¿cómo defino la tensión esta común? Si yo ambas patitas las uno, les pongo una tensión común, eso es lo que de una tensión común que va a entrar la misma tensión en ambas patas del amplificador, en la inversora y en la inversora. La defino como la suma de estas dos tensiones, B sub A más B sub B, sobre 2. Y voy a tener una ganancia en modo común, que también va a ser la tensión de salida, en este caso en modo común, sobre la tensión en modo común. Les decía que la tensión de salida de un amplificador diferencial real va a ser no exactamente como la teníamos hace rato, no en la ideal, sino que voy a tener un componente que es propio de la tensión en modo común que estamos aplicando, por una ganancia de modo común que la sacamos de esta forma que está acá arriba. Entonces, a partir de esto puedo definir la relación de rechazo en modo común como una relación entre las ganancias en modo común
y la ganancia diferencial, y la voy a expresar en dB. ¿Por qué la expreso en dB? Es una forma ingenieril de expresar estas cosas cuando hablo de potencias, sobre todo porque estos números van a ser muy grandes. Yo lo que quiero, como esta relación es una relación entre estas dos ganancias, lo que quiero es que la ganancia en modo común sea lo más chiquita posible, o sea que todas las tensiones que entren común, la misma tensión en ambas entradas del amplificador, se amplifiquen lo menos posible, porque no las quiero. En general, cuando hablamos de estas tensiones comunes, nos referimos al ruido sobre todo. Entonces no me están aportando información a mi señal, sino la están contaminando. Eso me va a llevar a que quiera que esta relación sea lo más grande posible. ¿Sí? Entonces, para que esta relación sea lo más grande posible, tengo que hacer que la ganancia diferencial sea grande o que la ganancia en modo común sea lo más chico posible. Ahora bien, ¿de qué depende esta ganancia en modo común? Para que esta ganancia común sea cero o lo más cercano a cero, acá no voy a entrar en todo en formulario porque es bastante arduo y bastante quemacoco, tengo que conseguir que las resistencias R1, estas resistencias con las que yo le daba la ganancia a mi amplificador, tienen que ser iguales, y las R2 también tienen que ser iguales. Entonces, aquí estamos ante el problema de esta configuración si yo quiero hacer el amplificador con mis componentes discretos, es decir, con los componentes que tenemos nosotros. Les decía que estas resistencias tienen una tolerancia y demás, entonces no van a ser exactamente iguales, van a discrepar, entonces esta ganancia no va a ser tan chica como quisiera, va a ser más grande, y esta relación entre rechazo en modo común va a decrecer. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ruido que me está entrando por ambas entradas no va, lo voy a amplificar, de cierta forma, un poquito, y no lo voy a eliminar totalmente. Que eso es lo que me preguntaba ayer Jocelyn, ¿por qué veía aún, teniendo el diferencial y todo más, por qué tenía algo de ruido? Bueno, es por esto. En la vida real está pasando esto, tengo estas pequeñas discrepancias ahí. Por ejemplo, si tengo una tensión en modo común de 10 voltios y a la salida tengo 1 milivoltio. Eso significa, haciendo todas estas ecuaciones, que tengo 80 dB de rechazo en modo común. ¿Qué significa eso? Esto está logarítmicamente. Eso significa si hago la inversa del logaritmo y calculo cuánto es el valor, me da, si yo mal no recuerdo, que es una relación de 10.000 veces. ¿Qué significa? Que mi ganancia diferencial es 10.000 veces más grande que mi ganancia en modo común. Y eso es bueno, eso es malo. Y bueno, para que vean, tengo que tener una tensión de modo común, o sea, un ruido que tenga una amplitud de 10 voltios para que a la salida tenga una tensión de 1 milivoltio que se esté acoplando a mi señal. Eso ya de por sí es bastante bueno, pero aún queremos que eso sea mejor. Entonces, en los amplificadores de instrumentación, que es lo que vamos a ver ahora, lo que les decía es que se construye todo en una sola oblea de silicio, con técnicas de fotolitografía, por láser y demás, de forma de que estos componentes estén lo que se llama pareados, tengan exactamente lo más posible el mismo valor, y que esta relación de rechazo en modo común sea mejor. En el caso de los amplificadores de instrumentación que se utilizan en equipos médicos, que utilizamos nosotros, esta relación de rechazo en modo común está en el orden de los 120 dB. Una cosita más acá, cuando hablamos en dB, porque lo van a ver en varios lados por ahí. ¿Cómo interpreto los dB? Los dB me dicen cuánto estoy ganando, en este caso, cuánto la salida es mayor con respecto a la entrada. Al ponerlo en términos de logaritmo, se me hace más fácil a mí llevarlo a otra forma, que es como es una división, por la propiedad del logaritmo, esto lo puedo hacer como una resta, una diferencia. Entonces,
viéndolo ahí se me hace más fácil y puedo operar con esto de forma más fácil. Si, si viéndolo como una diferencia, si es más fácil, si la ganancia en modo común es más chica, significa que me va a restar menos a, a la señal de entrada que estoy teniendo, que yo la estoy teniendo amplificada. ¿Alguna duda sobre este concepto? Marcos, Sí, una consulta muy pava seguramente, no, ninguna pava. pero em, cuando hablamos de la ganancia a la que el equipo, o sea, a la que le podemos dar al equipo, Sí, ¿eso une ambas ganancias que estás hablando ahora, la diferencial y la común, o es solo la diferencial, no. Yo voy a tener o eso es un para, valor teórico y en realidad acá se está calculando un valor más práctico? cuando la ganancia de mi amplificador en modo diferencial, ¿sí? Cuando yo le meto una tensión por aquí, por ejemplo, la que quiero medir con respecto a la referencia, voy a tener una Ujú. ganancia diferencial que la voy a poder regular a partir de la relación de mis resistencias, como estuvimos viendo. Bueno, eso ya lo tengo armado ahí, lo tengo seteado, pero a su vez, con esta misma configuración así como está, si yo le meto ahora una tensión común en ambos lados, me olvido de lo diferencial, la misma tensión en ambos lados. Así como está, calculo de vuelta, hago todos los cálculos y voy a sacar una ganancia en modo común también en base a estas mismas resistencias que tenía. Idealmente, si estas resistencias son iguales, esa ganancia en modo común va a ser cero. Cuando no es cero, cuando estas resistencias no son exactamente iguales. Ujú. Entonces, son diferentes por esto, por estas tolerancias, por estos defectos que tienen en la fabricación, y bueno, en la vida real, todo tiene tolerancia. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que varíen estas resistencias? Y bueno, por el calor, por ejemplo, tenemos efecto térmico ahí que hace que varíe la tolerancia de las mismas. Ya por el mismo efecto de pasar una corriente, esto ya hace que varíen también. No sé si eso responde. No, claro, o sea, en realidad me preguntaba después en la práctica, Sí, cuando yo regulo la ganancia a la que le voy a dar a mi amplificador, si sí. eso desprecia la ganancia, o sea, desprecia que haya una ganancia común, o sea, desprecia que haya una diferencia, si es despreciable y directamente ni lo calcula, o si lo tiene en cuenta. Los amplificadores cuando vienen, como ya están fabricados y todo esto vienen en un solo chip, como los Ujú. que les mostré ayer, estas resistencias ya están adentro. Ahora vamos a pasar a ver el amplificador de instrumentación, pero todo esto ya está construido adentro del microchip. Bien, Entonces, y sí, claro, se asume ya entonces está, que sería, exactamente, ya está calculado y el fabricante ya me da en la hoja de datos que se llama del amplificador, ya me dice de cuánto es mi relación de rechazo en modo común. ok, gracias. No de nada. Entonces les decía, bueno, que para concluir esta parte, que las tensiones comunes no son de interés para nosotros, puesto que no aportan información, que son ruido, entonces por eso nos interesa que esta relación sea lo más grande posible. Volviendo al amplificador diferencial que teníamos, pasamos de acá, vamos a ir mejorándolo, ahora vamos a ver cómo hacemos para que no consuman corrientes, porque dijimos que estas impedancias de entrada nos estaban consumiendo corriente de la fuente que estábamos midiendo. Y bueno, esto es lo que hicimos ayer en el simulador, que vimos cómo al ponerle un buffer acá, aislábamos la otra parte, teníamos la tensión, o sea, la tensión de entrada que tenemos acá, la tengo acá en la salida, pero sin consumir corriente de la fuente que me está generando la tensión. Entonces, bueno, mejoramos eso, pero sigo teniendo el mismo problema de que para variar la ganancia de esto, estos pares de resistencias tienen que estar pareados y tengo que modificar las dos al mismo tiempo.
¿Cómo soluciono eso? Con una iteración más, que es esta, que es lo que se denomina amplificador de instrumentación. ¿Qué es lo que hago? Poner a la entrada de cada una, antes tenía este buffer, pero si a este buffer en realidad lo hago un amplificador que me gane, que tenga una ganancia acá, entonces lo convierto en un amplificador no inversor. Si se fijan, tengo la entrada viene por la patita más, tengo la salida de este amplificador por esta R que me está entrando acá de nuevo, esta resistencia RG. Supongamos que acá esta que está acá, la dividamos por la mitad, está conectada a tierra como teníamos. Entonces, este es un amplificador no inversor. Yo tengo una pata, acá tengo la otra. Entonces, ya estoy haciendo la amplificación en cada una de estas entradas. Y después estoy metiendo acá al amplificador diferencial que teníamos. Al poner esta resistencia acá común, como ven, estoy uniendo estas dos resistencias que teníamos de los amplificadores no inversores y calculando cómo es la ganancia de todo esto. Esto es todo un desarrollo que no es difícil, pero lo que hay que hacer es ver cada uno de estos amplificadores por separado, cuánto me está ganando, y acá volver a hacer esto, cuánto me está saliendo, acá la salida de esta otra etapa, a partir de las entradas que tengo de la salida de cada una de estas etapas de entrada. Entonces, ahí voy a llegar que la ganancia de todo este amplificador, compuesto por estos tres amplificadores operacionales, es esta, en donde está por la relación entre estas R2 y R1, que son iguales, por esta resistencia R acá que tengo de retroalimentación, y esta RG. ¿Y qué tiene de beneficioso esto? Que a ver, ahí está funcionando. Que, que solamente tengo una resistencia, o sea, esta RG es la única que no está repetida en este circuito. Entonces, simplemente variando esta RG, voy a poder variar toda la ganancia del mi amplificador. Entonces, con esto resuelvo, con este amplificador de instrumentación, resuelvo los dos inconvenientes que teníamos antes. Por un lado, la impedancia de entrada, que va a ver acá mi fuente que quiero medir, mi célula, va a ser infinita o muy, 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 muy grande. Entonces no voy a consumir corriente. Y por otro lado, voy a poder regular la ganancia solamente modificando una resistencia, lo cual es mucho más fácil que estar modificando dos que tienen que ser y variar exactamente de la misma forma. ¿Cómo va a ser la relación de rechazo en modo común de este amplificador? Bueno, perdón, de este amplificador de instrumentación. Le dije que todo esto está fabricado en un solo chip, entonces todos estos pares de resistencias, excepto RG, están metidos dentro del mismo chip, son muy, muy, muy similares entre ellas. Entonces acá el fabricante ya me va a dar cuánto es esta relación de rechazo modo común, que no va a depender de esta resistencia RG. ¿Sí? Esta resistencia RG voy a tener dos terminales en mi amplificador, que mi amplificador de instrumentación, que es lo que ustedes van a poder regular hoy en el amplificador que les mandamos, que es esta RG. Variando solamente esta RG, vamos a poder variar la ganancia de todo este circuito. Entonces, para concluir con el amplificador de instrumentación, entre las bondades que tiene, que la salida, bueno, es efectivamente la diferencia entre las dos entradas, que voy a tener una ganancia que la voy a regular con esta RG, y que va a tener una alta relación de rechazo en modo común. Y
con esto terminamos esta parte de amplificadores. No sé si surge alguna duda, algo que quieran preguntar acá. Marco, Sí, no sé si tal vez me perdí un cachito, pero entonces, o sea, esta RG es regulable, o sea, yo puedo aumentarla o disminuirla y eso va a hacer que, y así voy a poder controlar la ganancia que tengas. O sea, eso sí, es. sí, Ah, efectivamente. sí. En las hojas de datos del amplificador, no quise meterme ahí porque quizás era muy técnico, pero el amplificador me dice, o sea, la hoja de datos me dice, ¿cuánto vale esta R? Porque la relación va a depender de todo esto en realidad, ¿sí? De toda esta fórmula. Entonces me va a decir cuánto vale todo esto acá, que por ejemplo, si yo mal no recuerdo, en el caso de el amplificador que les mandamos a ustedes, que es el AD620, vale 49 kiloohms aproximadamente. Entonces yo sé que poniendo una resistencia RG de 49 kiloohms, voy a tener una ganancia diferencial de 1. O sea, todo lo que me va a entrar va a salir sin ningún tipo de amplificación. Variando esto, haciendo esto más chico, mi ganancia va a ser más grande y voy a ir pudiendo regular la amplificación del amplificador de instrumentación. Claro, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una Bueno, pregunta, pero va como a unas cosas un poco más básicas. No sé si entra acá, pero la verdad es sí, que la tengo. Eh, me fijo que cuando, por ejemplo, se hacen registros con pipeta, siempre uno habla de la resistencia solamente entra, de un electrodo. En cambio, sí. cuando se hace registros como tipo en vivo, uno habla de la impedancia. O sea, yo entiendo que impedancia se asume para corriente alterna y para la resistencia es más usada para corriente continua, a pesar de que la impedancia también tiene su Sí. resistencia. A Entonces, ver, quiero entender los orígenes de la diferencia y cómo aprender a interpretar las fases y todas esas cosas. bueno, a ver. Yo la verdad que no trabajo con PatchClamp, entonces no sé qué terminología se utiliza ahí, pero en realidad también voy a tener una impedancia. O sea, cuando hablo por ahí quizás son vicios que se utilizan cuando uno utiliza una cosa, pero lo correcto es hablar de impedancia, porque yo tengo una impedancia, Siempre. y sí, porque si te pones a pensar, tu señal, la de patch clamp que estás midiendo en realidad, también va a ser una señal que va a estar variando en el tiempo. Quizás la diferencia acá lo que estás midiendo ahí es una corriente de iones, no es de electrones, ¿sí? A partir de la micropipeta. Pero en el medio, tengo el electrolito, tengo cargas, voy a tener una capacidad asociada ahí también. Voy a tener una capacidad ya entre sí, entre el vidrio, que es aislante, ¿sí? Porque el vidrio en ese caso, el vidrio de la micropipeta, se va a fusionar con la membrana de la célula, de la neurona. Entonces, como que tengo, el vidrio va a ser una continuación de la membrana de mi célula, que va a ser como un aislante. Y voy a tener adentro el medio intracelular, que va a ser un electrolito que tiene cargas, Ujú. y por fuera voy a tener el medio extracelular, que también tiene cargas. Entonces tengo dos regiones con carga y en el medio un aislante. Eso me constituye un capacitor. Entonces, indefectiblemente tengo una reactancia capacitiva ahí. Entonces, eh, visto desde afuera, pasando el electrodo, sí, tengo una impedancia de salida de ese electrodo. Okay, bueno. Yo tal vez puedo aportar acá que sucede algo parecido con los registros Sharp, que es Ojalá todos, cierto. porque estoy Sí, segura sí, que sí. Todas las pipetas de vidrio tienen este tema. Es cierto lo que dice Marcos, pero también uno cuando mide en el laboratorio, lo que en los laboratorios se suele llamar la resistencia de los electrodos, efectivamente está midiendo la resistencia porque se suele medir pasando una corriente continua. Entonces, normalmente lo que haces es vos inyectás
tantos nanoamperes de corriente y ves cómo cambia el voltaje. Entonces vos no medís la reactancia en esos electrodos, solo estás midiendo la resistencia, cuando vos querés saber si el electrodo está bien o está mal, o si lo tenés que ajustar. Pero obviamente tienen una impedancia, porque hay una reactancia asociada, solo que no la estás midiendo normalmente. Era mi duda si es que en algún momento sí se inyectaba una corriente continua, porque como entiendo que todos los otros circuitos trabajan con corriente alterna, como que tenía ahí la duda. No, normalmente los amplificadores de patch y de intracelular pasan corriente continua, o sea, vos tenés la opción de pasar corriente continua y utilizás eso para medir la resistencia del electrodo. Y a veces usas eso también para estabilizar las células. Y por eso en general se le llama resistencia en esa técnica. Ya, ahora sí me hace todo sentido también. Quizás ahora, aportando un poquito ahí, vos necesitas meterle una tensión, una corriente continua, justamente para lo que decía Ale, para estabilizar la célula, para pacharla, justamente para fijarla en un valor de tensión. Entonces, eso tiene que ser continua. Claro. Entonces ahí te va a interesar la resistencia que tiene el electrodo para fijar la célula. Ahora, pero la medición va a ser una corriente que va a variar. Ahí va a tener metida una reactancia en el medio. Cuando hablamos de reactancia, generalmente es cuando hablamos de tensiones que varían en el tiempo. ¿Sí? Con señales alternas, ahí tengo la reactancia porque hay una variación de las cargas en función del tiempo. Entonces, eso produce que se carguen y se descarguen estos capacitores. Y esta reactancia lo podemos asimilar, esta impedancia va a variar en el tiempo en función de la frecuencia que tenga mi señal. Okay. Entonces tienen que tener en algún lugar un sistema que convierta la corriente alterna a continua para poder hacer esas inyecciones. Entiendo. Y lo otro era mi duda que una vez, de hecho, otro estudiante hablaba de que siempre cuando se veían los electrodos en vivo, siempre se fijaba en la impedancia y en el valor, pero nunca se fijaba en el ángulo. Y no sé cómo interpretar he preguntado otras veces cómo interpretar la parte del ángulo, porque cuando uno lo mide sale como al lado del angulito. No sé si les ha pasado a ustedes igual. A ver, y ahí quedó. Quizás escapa un poco de acá porque es más complejo, pero en realidad cuando hablamos de un capacitor, nosotros tenemos asociado una tensión y una corriente. En general, esta corriente si uno mide en una resistencia, por ejemplo, le hace pasar una corriente y va variando en el tiempo, ve una gráfica en donde ve la tensión, como veíamos ayer, que va variando en el tiempo, y a su vez va una corriente, porque la corriente va circulando por esa resistencia. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas están en fase ahí. Se dice, cuando una crece, la otra crece, y cuando la otra decrece, o sea, cuando la tensión disminuye, la corriente disminuye. En el caso de los capacitores, lo que sucede ahí es que hay un desfasaje, el mismo capacitor lo que hace es que se busca un desfasaje de la corriente con respecto a la tensión. Entonces, no van en fase, cuando una crece, la otra no crece de la misma forma. Hay un desfasaje de 90 grados. Cuando tengo puramente una capacidad. Cuando tengo una resistencia y una capacidad, bueno, ya dependiendo de quién es más grande, si la resistencia o la reactancia capacitiva, va a ser este ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente que voy a tener. La impedancia en sí es como Pitágoras, es la hipotenusa en realidad el valor de la hipotenusa de estas componentes que es la resistiva puramente y la reactancia, que puede ser capacitiva o inductiva, pero la reactancia de mi elemento. Entonces, de ahí va a surgir el valor de la impedancia y de ahí va a surgir este ángulo del que estás hablando vos. Y una cosita más que voy a agregar acá y no irme más de
de tiempo, es el hecho de que cuando nosotros medimos por ahí el tema de los tetrodos, que medimos la impedancia, ¿no? Medimos una impedancia, pero dijimos que la impedancia varía en función de la frecuencia, a cuánto la medimos. Entonces, estoy pasando alguna corriente, está variando en el tiempo. Bueno, generalmente las impedancias se miden a 1 kHz. ¿Por qué se miden a 1 kHz? Bueno, porque normalmente es la frecuencia con la cual, ya después vamos a ver por Fourier, pero a 1 kHz más o menos yo estoy cubriendo todo el rango de frecuencias que están involucradas en un spike. ¿Sí? Entonces yo sabiendo que tengo la menor impedancia para 1 kHz, significa que estoy queriendo ver que voy a poder captar mi spike, que es el que tiene mayor cantidad de frecuencia, componente de frecuencia, con la menor resistencia posible, lo voy a ver de la forma menor. Quizás va a quedar un poco más claro después cuando entra la parte de filtros y demás, pero bueno, viniendo de la mano de lo que estabas preguntando vos, Jocelyn. Muchas gracias. Disculpen si me salgo un poco, pero como que necesitaba conversarlo, preguntarlo. Perfecto. Parece genial. Bueno, ayer hablábamos de la importancia del electrodo de referencia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de mi electrodo de tierra. Veíamos ayer que el electrodo de referencia lo que me ayuda es a restar, puede ayudar a restar los ruidos que se están metiendo en mi setup, porque va a entrar por ambos electrodos, por el de medición y por el de referencia. Ahora bien, ¿por qué necesito un electrodo de tierra? Bueno, aquí tengo, este es mi setup, armado con, por ejemplo, con un sistema de adquisición acá, el de OpenEFI, el que hablaba Jacob hoy. Y esta va a ser mi ratita, en el cual voy a estar midiéndole EEG, colocando 2 tornillos. Mi electrodo de medición va a estar en la corteza somatosensorial, aproximadamente. Y mi tornillo de referencia lo voy a poner acá a la altura del cerebelo, en el hueso a la altura del cerebelo. Esto ayer alguien preguntaba sobre electroencefalografía y cómo la medía. Bueno, acá estoy midiendo un solo canal de EEG. Este experimento puntual lo que queríamos ver era cómo en el electroencefalograma se sacan unas cosas que se llaman potenciales evocados, y esos potenciales evocados, puntualmente en la corteza somatosensorial, cómo variaban cuando yo le aplicaba a un imán grande acá, y estimulaba la patita de la rata. Bueno, anecdótico. Tengo mis 2 electrodos, el de referencia, el de medición, los meto en el amplificador, pero ¿qué pasa? Mi animal puede ser que, como les decía ayer, es factible de que conduzca, o sea, es un elemento conductor, ¿sí? Entonces, va a tener, por esta capacidad, parece que yo les contaba acá, esta capacidad de acoplamiento, se le va a meter ruido, va a conducir estas pequeñas señales de ruido. Esa es una. La otra, sobre todo las ratas tienen pelo, tienen un montón de pelo, entonces cuando uno por ahí, sobre todo en días muy secos o algo, va a tener una carga electrostática asociada. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a tener una cierta carga acá. Eso, si yo lo mido con respecto a la salida del amplificador, yo les dije que acá la idea es que sea, para medir una tensión, tiene que estar referida a algo, a un 0, ¿sí? Entonces, si yo mido acá, a la salida esta, con respecto a la Tierra, esto lo separemos acá. Esto por un lado, mi animal, mi amplificador por otro lado, solamente, hagamos de cuenta acá, no hice el ejercicio, pero no tengo esta Tierra, solamente tengo las 2 entradas diferenciales, acá tengo una tensión, perfecto. Bello, tengo una salida, que va a ser B sub S. Si yo mido este punto que está acá con respecto a Tierra, mi Tierra es 0, voy a tener una tensión. Pero
mi animal no está todo esto no está a este mismo nivel de tensión. Eso significa que esta carga electrostática, lo que sea que tengo acá, todas estas corrientes parásitas que tengo sobre el animal, va a hacer que todo esto, todas estas tensiones, fluctúen y suban, ¿sí? Entonces esto va a hacer que mi amplificador sature. Entonces yo necesito descargar todas las corrientes parásitas, toda esta carga electrostática que tiene mi animal y demás, a tierra, y que esta tierra sea la misma que esta, para que vean exactamente el mismo potencial. Y lo mismo pasa con el resto de los componentes de mi setup. Todos tienen que estar, como ayer les decía, todos tienen que estar conectados a la misma tierra para que sea equipotencial y que no se me produzcan acá estos lazos de corriente por tierra que también me van a meter ruido. Entonces, la importancia de mi electrodo de tierra está, por un lado, para descargar cualquier corriente parásita que tenga mi animal, y además para que todas compartan la misma tierra y puedan tener un punto valga la redundancia, de referencia con la cual medir esta tensión B sub S, que es la que me está alargando mi amplificador. Marcos, sí. Una pregunta, pero no habíamos dicho que justamente cuando las tierras coinciden pueden generarse los loops esos, de que por ahí te entra corriente de una tierra a la otra y te hace ruido o no? Cuando las tierras coinciden, no, justamente es lo que quiero. El problema surge cuando yo tengo, a ver, voy acá. El problema surge cuando yo tengo, por ejemplo, bueno, esto vamos a suponer que es una resistencia acá. Tengo esto entre estas tierras. Cuando tengo acá una resistencia o algo. Por acá sí me va a circular esta corriente que acá me va a generar una caída de tensión. ¿Sí? Entonces, esta caída de tensión va a hacer que las tierras no sean iguales. La idea de esto es que esto sea 0 voltios, idealmente. Esto también sea 0 voltios. Esto también, esto también. Si yo acá tengo una caída de tensión, acá, entre estos dos puntos, no voy a tener 0 voltios entre los dos. Entonces, eso sí me va a generar ruido. En general, lo que me produce esto es que se me va la señal, voy a tener un pequeño offset, se me va a ir hacia arriba o hacia abajo, y me va a saturar el amplificador. Ok. Y una segunda pregunta era respecto a la referencia, que cuando habíamos visto ayer, por ejemplo, cuando ponían como, no sé qué era, como algo que estaba pinchado o agarrado al lóbulo de la oreja, por ejemplo. ¿Eso que era una tierra o era la referencia? En algunos registros, por ejemplo, de electroencefalograma. En el electroencefalograma, eso es la referencia. Esa es la Es como, referencia. exactamente. ¿Y tierra a la vez o no? No. No es tierra a la vez. Porque, ¿qué pasa si sería tierra a la vez? Teníamos en este caso, lo voy a dibujar. Estaríamos en este caso, si fuese la Tierra. ¿Qué pasa si fuese la Tierra? Que, justo, buena pregunta. Este experimento que yo les contaba acá, queríamos medir esto justamente, el electroencefalograma, y pasó, bueno, que el amplificador, esto ya estaba armado y demás, dijeron, medí, listo, agarré, puse las cosas como me indicaron, y medí, y tenía ruido, la señal tenía bastante ruido, hicimos los experimentos y más, pero tenía ruido, y dije, no puede ser, está conectada a la Tierra como tiene que ser, por aparte, está todo conectado. ¿Qué pasaba? El setup, el amplificador, de cierta forma, estaba configurado para que el electrodo de referencia y la Tierra sean el mismo. Entonces, todo el ruido de las corrientes parásitas que me venían por acá y me vienen por acá, yo no los estaba restando, sino que acá el ruido de esta parte se me estaba yendo a la Tierra. ¿Sí? Entonces, el ruido que yo tenía, que se me metía por acá, estaba viniendo por acá, y esto me estaba actuando como un amplificador monopolar directamente.
Entonces estaba, sí, amplificando la señal de electroencefalografía, pero también del ruido que se me metía acá. Se te escapaba una. Exactamente, no estaba haciendo la diferencia, porque acá está, el ruido acá, lo tengo acá también, pero acá el ruido se me está yendo a 0 voltios, se me está yendo hacia tierra. Entonces no lo estoy restando, no estoy metiendo este ruido, no lo estoy metiendo en esta patita de acá. Entonces no puedo hacer la diferencia, no está en modo común entre ambas patas del amplificador. Perfecto. Ahí va. Mira, Marcos, una preguntita con respecto a una de las cosas que dijo Tommy recién. ¿Viste esa resistencia que dibujaste entre las dos tierras? Sí. Eh, o sea, ¿cómo sería un ejemplo, digamos, en la sala de registro? ¿Qué sería? ¿Como enchufar una zapatilla, poner una resistencia ahí? No sé qué se te ocurre, Sí, como para bajar un sí, poco. por ahí pasa eso, por ahí uno agarra y tiende a hacer, sobre todo es un ejemplo muy asiduo muchas veces en Facultad de Medicina, de que ponemos un alargador y de ahí agarramos otro alargador y de ahí otro alargador y, Ok, y suponemos que las tierras todas están conectadas y todas están iguales, pero en realidad el enchufar ya una zapatilla con otra, el mismo enchufe, este contacto metálico, por ahí no es perfecto, tiene una cierta resistencia, entonces ya le va agregando estas pequeñas resistencias y me va generando esta resistencia que yo estaba dibujando acá. sí, ok. Por eso es que yo hablaba de poner generalmente se trata de utilizar una sola barra metálica de cobre grande por ahí, o el mismo chasis, todo el setup de toda la torre de registro, como una sola tierra y conectar todo ahí, para que tenga la menor resistencia entre estos diferentes puntos de tierra. Está bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta de esta parte? Buenísimo. Bueno, si no hay más consultas de esta parte, creo que estamos bien de tiempo. Podemos hacer un descanso. Las sinusoidales. Una onda sinusoidal surge a partir de una función seno. La función seno, hagamos de cuenta que es como una caja en donde yo le meto algo y va a procesar algo y va a sacar algo. Entonces, yo le voy a meter un ángulo a la función seno y si voy graficando en el tiempo, me va a ir tirando esta gráfica acá, que es lo que se denomina senoidal. Esta gráfica senoidal surge de la función senoidal. Y es la típica tensión alterna que veríamos. Las funciones senoidales lo que tienen de copado interesante es que están presentes en todos lados. Por ejemplo, cuando transmitimos la corriente eléctrica, la tensión de línea que viene por los cables que llegan a nuestra casa, vienen en una forma senoidal de 50 Hz. Cuando las ondas de radio, también las ondas de radio AM, también tienen una portadora que se llama, también que es una onda senoidal. Y en general hay muchos procesos que se producen en la naturaleza que tienen una variación de forma senoidal. Entonces, bueno, por eso es interesante trabajar con estas ondas senoidales y entender cómo varían, cómo funcionan. Y están caracterizadas por tres elementos, que ya un poco lo habíamos visto, que es el tema del periodo o la frecuencia, que es el tiempo que transcurre entre dos puntos equivalentes de la onda, es decir, entre dos picos o dos valles. La amplitud, que es cuánto varía desde la línea de base de cero hasta un pico o un valle. Y lo que es la fase, que la fase es la diferencia en grados entre un punto sobre este círculo que está acá y un punto de referencia. ¿Cómo lo entendemos? A ver, supongamos que tenemos una cuerda que está fijada en un punto en el centro y esta cuerda la tensamos y la hacemos girar en forma circular.
Esta cuerda, si voy, como me está mostrando acá esta animación, si voy a lo largo de cada punto que va describiendo esta cuerda, proyectando sobre el eje Y y sobre el eje X, voy a tener dos proyecciones. Bien, si grafico la amplitud del eje Y en cada instante de tiempo, lo que me va a describir esta amplitud es esta onda senoidal. Bien, ahora, esta cuerda va a ir girando con un cierto ángulo, ¿sí? Acá vamos a empezar en 0 grados, 45, 90, 180, 270, 360. Eso me va a describir el periodo completo de la onda. El momento en el que empiece, por ejemplo, supongamos que yo la agarro aquí. Estaba en 45 grados. Bueno, justo la onda empezó ahí. En 45 grados, bueno, eso se dice que tiene una fase, por ejemplo, de 45, cuando comienza en ese punto, en ese ángulo. A eso es lo que yo le llamo fase de la señal. Bueno, para entenderlo, por ejemplo, ¿dónde veríamos más estas ondas senoidales, por ejemplo, más cercanamente? Bueno, en el eje. El eje sabemos que está, cuando uno habla generalmente mucho de ondas gamma, ondas beta, onda alfa, son ondas que están variando en el tiempo, por ejemplo, en el caso de las ondas teta, que están variando entre 3 y 8 Hz, en general se toma 4 Hz. ¿Qué son esos 4 Hz? Bueno, es una onda senoidal que está variando con una frecuencia de 4 Hz. Lo mismo para una onda alfa. Una onda alfa son señales senoidales que están variando entre 8 y 12 Hz. El tema es que todas estas ondas están sumadas entre sí. Todas estas ondas las veo juntas cuando mido un electroencefalograma. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que las separo. Para eso vamos a introducir el tema, el concepto de la transformada de Fourier. Quizás es un concepto un poco áspero. Voy a tratar de explicarlo de esta forma, en donde a mí se me hace fácil entenderlo. Espero que les llegue a ustedes también. Pregunten todo lo que haga falta. Por un lado, vimos cómo representar las señales, que generalmente es lo que hacemos, en el dominio del tiempo. Es decir, cómo varía una señal, una función, en el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos acá una señal senoidal, como veníamos viendo, cómo va variando su amplitud a lo largo del tiempo. Entonces esta senoidal, que tiene 1 kHz de frecuencia, o lo que es lo mismo, a partir de la fórmula esta que estoy marcando acá, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Sí? El periodo está medido en tiempo, la frecuencia está medida en hertz. Bueno, esta señal sinusoidal de 1 kHz tiene una amplitud A, le llamemos. Bien. A alguien se le ocurrió de que estas señales las podía graficar de otra forma, que era a partir de un vector que se llama, en donde ahora lo que tengo en vez de tiempo es frecuencia. Entonces, puedo representar esta misma onda en lo que se llama dominio de la frecuencia. Entonces, la puedo graficar simplemente con un vector que ya me está dando la información de la amplitud y la frecuencia en la que está ocurriendo esta señal. Lo mismo para una señal, por ejemplo, de 2 kHz. Bueno, tengo graficado en el dominio de la frecuencia, acá, esta señal que variaba en el tiempo, la tengo graficada acá como un vector, como un palito que tiene, 2 kHz y la amplitud de esta señal. ¿Qué pasa si yo tengo una suma de señales? ¿Sí? Tengo una señal de 5 Hz, 10 Hz. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un caso un poco más acercado. Tengo en el cerebro, tengo generalmente estructuras por ahí que están oscilando en sí en torno a una frecuencia
¿sí? Y otra estructura está oscilando en torno a otra frecuencia. Cuando yo mido la suma de todas estas. Supongamos, tengo una señal que me está oscilando en torno a los 5 Hz. Otro grupo de neuronas que están oscilando en torno a los 10 Hz. Otras un poco más rápido, esto es raro, pero están en torno a los 40 Hz. Lo que yo voy a ver es la sumatoria de todas estas ondas, que va a ser algo así. ¿Sí? ¿Cómo lo veo en el dominio de la frecuencia? Bueno, olvidémonos de la suma. ¿Sí? Lo que voy a ver es esta señal de 5 Hz, que es graficada acá, con su amplitud correspondiente, lo mismo con la de 10 Hz y lo mismo con la de 40 Hz. Entonces, esta forma de verla en el tiempo me permite ver todo el espectro de frecuencia, se llama esto, este conjunto de estos palitos que le llamo a las diferentes frecuencias, se llama espectro de frecuencia, que están representándome la información en frecuencia de esta señal que tengo acá, que varía en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta señal que está variando en el tiempo, Fourier me dice que la puedo transformar en el dominio de la frecuencia. ¿Y a partir de dónde surge eso? Bueno, de lo que se llaman series temporales. ¿Qué me dice Fourier? Que cualquier señal periódica que varíe en el tiempo, yo la puedo representar como una suma de infinitas ondas senoidales de diferentes frecuencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá les estoy mostrando, esto sería una señal cuadrada originalmente. Esta señal cuadrada yo la puedo representar como diferentes ondas senoidales, como la suma de estas ondas senoidales. Acá tengo 3. Con estas 3 ondas senoidales, cada una con una frecuencia diferente, al sumarlas, me da esta onda que se parece mucho más a una señal cuadrada. Bueno, si yo a esto voy agregando más senoidales y cada vez de mayor frecuencia, las voy sumando hasta el infinito, esto me dice Fourier que me va a reconstruir la señal original que tenía yo en el tiempo. Entonces, cada una de estas señales senoidales tenía una frecuencia asociada y una amplitud. Bueno, la puedo graficar acá, en el dominio de la frecuencia, cada una de estas señales, al descomponer la señal original en esta suma de senoidales, cada senoidal va a tener su frecuencia y su amplitud. Y las voy a poder ver en el dominio de la frecuencia como con el espectro de frecuencia. Esto que está acá, por ejemplo, para esta señal que está acá, ¿sí? Que tengo entre 5, 10 y 40 Hz, este espectro de frecuencia hasta 40 Hz es lo que se denomina el ancho de banda de la señal. Es decir, yo hasta 40 Hz, con todas las componentes acá de 40 Hz, voy a poder reconstruir esta señal. A eso se denomina el ancho de banda. Todas las frecuencias que necesito, todas estas señales senoidales, todas estas frecuencias que necesito para reconstruir esta señal original que tenía. ¿Se entendió acá de qué va la transformada de Fourier? Tengo una pregunta, Marcos. Sí. Si a su vez la amplitud de esas frecuencias varía en el tiempo, o sea, yo tengo el espectro, pero ¿qué pasa si varía la amplitud de cada frecuencia en el tiempo? Eso no lo puedo ver en el gráfico de la derecha. Sí. Acá esta señal, si vemos la suma, ¿sí? Fíjate que tenemos un pico y el valle este. El valle este está, la señal está un poco corrida acá, pero está casi en torno a los 200 milisegundos. La señal senoidal, la de 5 Hz, si uno la lleva al tiempo, es justamente 5 Hz, son aproximadamente 200 milisegundos. Entonces, la que más me aporta esta señal es esta señal de 5 Hz. Es la que tiene mayor amplitud. Por eso está graficada acá con su amplitud. Pero, sí. No. Sí, decime. No, digo, ¿no podría pasar que la amplitud de esa señal de 5 Hz varíe en el tiempo? Sí puede pasar, pero yo lo que les decía es que estas señales primero yo las voy a agarrar cuando hago el espectro de frecuencia, yo agarro una ventana de tiempo, ¿sí? En esa ventana de tiempo veo cómo es
toda esta señal que la restricción que me pone Fourier es que sea periódica, es decir, que se repita en el tiempo. Ok. Entonces, al repetirse en el tiempo, la amplitud de cada una de estas senoidales va a ser periódica. Ok, ok. Si bien, bueno, después hay otras aproximaciones matemáticas y demás para llevar estas señales, porque no todas las señales son periódicas, ¿sí? Y poder pasarlas al dominio de la frecuencia, pero esencialmente no quiero entrar más en profundidad en esto, pero si esta señal es periódica, o sea, se repite esto, si yo tomo este periodo, por ejemplo, acá entre 0 y 200 milisegundos, la descomposición de esto va a ser este espectro de frecuencia que tengo acá. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marcos, ¿la transformación la haces desde el trazo en bruto o tienes que filtrar primero las distintas frecuencias? No, acá no metí nada de filtro. Esta es la señal. ¿Sí? Ok, desde el trazo que tiene la sumatoria de todas las ondas sinusoidales. Esta, acá. Ya. Sí. Ok. Ya. Esto es la suma de cada una. Supongamos que tengo, de hecho lo pueden ver, ya que saben utilizar el simulador, hagan el ejercicio de sumar tres generadores sinusoidales. No me acuerdo cuál era el grupo que le gustaba jugar con el simulador, creo que de hecho era el tuyo, que estuvieron jugando ayer. Listo. Sí, sí. Sumar 3 generadores, Okay. ¿sí? Uno en serie, cada uno de 5 Hz, otro de 10, otro de 40. Variar la amplitud de cada uno, por ejemplo, al primero ponele, no sé, 5 voltios o 10 voltios para tener unidades. 10 voltios, al otro ponele, no sé, 7 y al otro 1 voltio. Y fíjate que obtenés. Bueno, esto en la vida real, cuando nosotros medimos esta suma. Claro, sí, sí. Lo copado que me dice Fourier es, bueno, yo la puedo descomponer en estas ondas senoidales, pero además, estas ondas senoidales las puedo graficar en modo de la frecuencia, las puedo ver de una forma más compacta, sin graficar cada una de estas ondas por separado, las puedo poner en un solo gráfico y tengo toda la información de esta onda en el dominio de la frecuencia. Bueno, si no tienen consultas sobre esto, yo les voy a hacer una pregunta acá, que es, bueno, ya sé, viendo este espectro de frecuencia, lo que les decía, cuál es mi ancho de banda de la señal acá. Bueno, ahora esta señal la quiero filtrar, la quiero digitalizar. ¿Sí? Entonces la tengo que muestrear. No sé si Azul, estás ahí, podés mandar la pregunta. La pregunta es, ¿a qué frecuencia de muestreo utilizarían para muestrear esta señal? ¿Cuál señal era? La señal está la suma. Ah, la suma. Sí. Creo que estas formas de ondas, me parece recordar que también pasaba cuando probábamos la entrada con el ruido. programita. Claro, que si le vas subiendo la frecuencia, como que aparecían subpatrones, que no sé si tendrá que ver con los armónicos de la frecuencia que está sonando, entonces como que veías como distintos bloques. Sí. Ya lo vamos a ver en la siguiente figura eso. A ver, bueno. Estoy esperando que respondan todos. Ok. Marcos, Y que hagan sus apuestas, no sean tímidos. Hagan sus apuestas. Les regalamos un Marcos, tercer disculpe. pollito. Sí. Sí, decime, Jairo. Al momento de hacer la transformada de Fourier de la señal, de la suma de las señales, entonces, al momento de descomponer, ¿puedo saber la frecuencia del ruido que se está generando en esa señal, más o menos? En el espectro de la frecuencia. Tal cual. Eso lo vemos en la siguiente figura y ahí quizás te respondo. Bueno, voy con el resultado, ¿eh? Termino Dale. la encuesta, sus últimos momentos, apuesten. 24 personas, bueno. Listo. Y ahí van los resultados. Ahí están los resultados. Bueno, perfecto. Ahora, si se animan, me gustaría decir quién es uno de cada, que respondieron cada una de unas. Pero bueno, vamos a ver.
Los que respondieron 40 Hz, por ejemplo. ¿Por qué? Los respondieron 40. ¿Hay alguno que respondió 40? Sin miedo. ¿Por qué eligió 40? ¿O por qué cree? Si se anima. Aló, buenas. Ok. Yo puse 40. Ok. ¿Por qué? Ahora no estoy tan convencida. Sí, porque viste los resultados, pero ya está sesgada. No, pero además estoy dudando del razonamiento que hice rápido. No, porque como la frecuencia más pequeña de estas que componían la señal era 40 Hz, o sea, en realidad la frecuencia más rápida, más alta, era de 40 Hz, no sé por qué me imaginé que eso iba a dar más resolución, pero Ok. ahora ya dudo. Vale. Ok, es válido. ¿Alguna de las 4 personas que contestó 60? Yo contesté 60, Marcos. Ok. ¿Por qué, César? 60, porque, bueno, pensé o pienso que 60 abarca la mayor amplitud que es para todo el conjunto del ancho de banda, incluye 40 Hz la frecuencia mínima, sin limitarme a la menor frecuencia 40, ¿no? Es como que para abarcar todo y un poquito más, pero tampoco irme más allá como para entrar ruido del sistema, aunque creo que ya estoy dentro del ruido. Perfecto. Y bueno, hay otro conjunto que respondieron 80 Hz y 1 kHz. ¿Hay alguno de cada uno? 80. ¿Quién ha puesto? Yo respondí. Paulo, todo tuyo. No, habla si querés. Por el teorema de Naisquick, que tenías que tener al menos el doble, como mínimo el doble de muestreo que la frecuencia más alta que ibas a intentar captar, o algo así. Perfecto. ¿Y 1 kHz quién eligió? Yo. Me pareció que el doble justo era muy cercano, entonces dije ya 1 kHz para no... Para quedarte corto, por las dudas. Para no estar muy al límite, sí. Bueno, ok, listo. Efectivamente hay 2 respuestas desde la teoría correcta, justamente que son 80 Hz y 1 kHz. Porque dijimos que la frecuencia de Naisquick que va a ser mi frecuencia de muestreo. Naisquick me dice que tiene que ser el doble de la frecuencia máxima de mi señal. Entonces, la frecuencia máxima de mi señal, para poder reconstruirla, va a ser justamente 40 kHz. Si yo, por ejemplo, la muestreo a 40 kHz, justamente acá, ¿sí? A esta no la voy a estar reconstruyendo totalmente, que es lo que me dice Naisquick. O sea, la voy a estar viendo en realidad como una señal de menor frecuencia que la que efectivamente tiene, entonces no voy a poder reconstruir de vuelta esta señal. Y lo mismo me pasa con 60. 60 tampoco cumple el criterio de tener como mínimo 2 veces la frecuencia mayor de mi señal. Entonces, el ancho de banda de 40 Hz no lo voy a poder estar muestreando totalmente ni a 40 ni a 60 Hz. Con 80, estoy en el límite. Estoy justo en el límite ahí. Entonces, no está mal, pero, como decía Sebastián, quizás me puedo quedar corto. 1 kHz, yo lo puse acá para que quede bien bruto. 1 kHz está bien, es una burrada de datos. Entonces, perfecto para muestrarla, va a estar genial. Si tengo mucho espacio en la computadora, va a estar genial. La voy a poder guardar y todo. Al momento de procesarla va a ser quizás el inconveniente, porque tengo que procesar todos estos 1 kHz. Son un montón de muestras acá. Esto es 1 sobre 1000, es 0.0001 muestras acá que tengo. Entonces, después de esto, cuando proceso, en mi momento de procesamiento, lo que se hace, estas son señales discretas, es punto a punto. Entonces, punto a punto tengo que hacer cálculos. Computacionalmente se me va a complicar más. Y no tiene sentido.
Entonces acá, o la puedo muestrear a una tasa un poquito menor, no sé, por ejemplo, generalmente yo les decía que se toma el criterio de 10 veces la frecuencia máxima. Entonces, por ejemplo, a 400 Hz ya estaría bastante bien. Pero supongamos la muestrea a 1 kHz. ¿Qué puedo hacer para que no me lleve tanto el tema de procesamiento y demás? La puedo submuestrear. Creo que se llama. Eso ya excede un poco, pero es algo de preprocesamiento. Puedo agarrar y muestrear de vuelta esa señal que ya tenía muestreada a una frecuencia menor. Eso le hago un submuestreo. Bueno, entonces con esto creo que quedó claro la transformada de Fourier, qué hace, qué beneficios tiene, y frecuencia de muestreo. Vamos a ir a lo que es filtrado. Vamos a ir primero por esta imagen que tengo acá. Esto que tengo acá arriba, en A, es lo que se denomina un ERP, un potencial evocado, un potencial relacionado a eventos, que se mide a partir del electroencefalograma, se da una clave, se da un evento para que, no sé, es lo que utilizaban ayer las chicas, Flor y Victoria, cuando hacen, por ejemplo, una tarea de imaginación motora, le dicen a una persona que le dan una clave, por ejemplo, en una pantalla, una cruz, en determinado momento. Entonces, en el momento que aparece la cruz, la persona tiene que imaginar que mueve, por ejemplo, la mano derecha. Eso lo hacen un montón de veces. Se promedian todos estos eventos. Y me quedo con algo similar a esto, ¿sí? Que es lo que se denomina potencial evocado. Bueno, este potencial evocado, como ven acá, tiene estos como pequeños dientes de sierra, algo que lo tengo acá, este ruido que tengo acá que me molesta. Le hago la transformada de Fourier, se lo paso al dominio de frecuencia, entonces voy a ver que toda esta onda que tengo acá va a tener este espectro de frecuencia, en donde veo que hasta 20 Hz tengo estas amplitudes, y prácticamente con 20 Hz yo casi que reconstruyo la señal, pero después tengo un pico en 60. ¿Qué es ese pico de 60? Bueno, es el ruido que se me está metiendo de la red eléctrica. Entonces, acá, este espectro de frecuencia, puedo ver que estos 60 Hz no los necesito, que son los que me están causando este ruido que tengo acá. Lo que puedo hacer es justamente filtrarlo. ¿Qué significa filtrarlo? Es quedarme solo con las componentes de frecuencia que necesito y eliminar las que no necesito, que son el ruido, que son las señales indeseadas acá. El filtrado no solamente lo utilizo para ruido, sino que, como les decía, en el electroencefalograma, por ejemplo, tengo un montón de ondas, que yo le llamo ondas alfa, ondas beta, ondas gamas, etc. Puedo aplicar filtro ahí para quedarme solamente, restringir solamente las ondas que tienen ese rango de frecuencias, que yo sé que tienen información a nivel neuronal, me están dando información neuronal, cada una de este rango de frecuencias. Y acá me pasa, este es otro ejemplo que tengo. Mi señal neuronal, ¿sí? Estos son estos piquitos acá, estos son spikes, y tengo un ruido asociado. Tengo un ruido que se le mete a mi señal acá, que puede ser probablemente, por ejemplo, porque mi electrodo de tierra no está, o está flotando, mi tierra, esto que se llama, entonces la señal va a tener esta deriva que se llama, y esto va a hacer que cuando lo vea en mi conversor analógico digital va a saturar. O sea, voy a ver que, si muchos hicieron registros acá, esto se me va a un 1 ahí, una sola línea recta. Entonces, lo que puedo hacer es filtrar esta señal, ¿sí? Le saco este componente de continua, que es esta línea acá que tengo de puntos, que está haciendo que mi señal suba, porque esta señal que está acá, la negra, va a estar fluctuando alrededor de esta línea de puntos, que puede ser debido, por ejemplo, a este componente continuo que está dado por carga electrostática, por ejemplo, de mi animal. Si no está totalmente descargado,
toda esta señal va a estar montada, esa señal de continua, va a ser que esté más arriba. Entonces yo la puedo filtrar acá, sacar este componente de continua, hacer que toda esta señal que variaba en el tiempo baje y esté dentro del rango de mi conversora D, y efectivamente poderla digitalizar en su rango completo. Entonces, lo que me permite Fourier, a partir de graficar las señales en la frecuencia, es ver qué frecuencias están involucradas en mi señal y poder decir, bueno, esta la saco, con estas me quedo, volver a reconstruir esa señal en el tiempo y quedarme con la señal en el rango de frecuencias que quiero. Entonces, para eso la voy a filtrar. Bueno, ¿qué tipo de filtros tengo? Desde el punto de vista de la frecuencia de corte, que se llama, la frecuencia de corte acá es a dónde voy a cortar este espectro de frecuencia para quedarme con las frecuencias en un extremo o en otro. En función de eso, voy a tener estos 4 tipos de filtros, que se denominan filtro pasa-bajo, que es el filtro en donde me deja pasar, justamente como dice acá, pasa bajo, o en otra nomenclatura lo pueden ver como rechaza banda, rechaza alto, pero es más intuitivo tenerlo como un pasa bajo, que significa que solamente voy a dejar pasar las bajas frecuencias. Entonces, todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de mi filtro van a pasar, y todas las frecuencias que estén por encima de esta frecuencia de corte las voy a eliminar. Y acá venía a colación lo que les decía, cómo interpretaba esto de los dB. Los dB yo les decía que tenía que ver con cuando es positiva, como este es un logaritmo, ¿sí? Voy a tener valores de 0, menores a 0 y mayores a 0. Cuando en dB me da mayor a 0, significa que a la salida tengo, la relación con la salida es mayor. O sea, a la salida tengo más potencia que a la entrada, ¿sí? Entonces tengo 10 dB, tengo 10 veces en dB, en logaritmo, 10 veces más potencia de salida con respecto a la entrada. Si tengo al revés, si tengo 0, por ejemplo, ¿qué significa? Un logaritmo de 0 en realidad es 1. Entonces tengo la potencia de entrada va a ser igual a la salida. Mi tensión de entrada va a ser igual que la tensión de salida. Entonces no tengo nada, no tengo ni atenuación ni ganancia. Valores negativos en dB, ¿qué significa? De que tengo la señal, la salida, ¿sí? Va a ser menor con respecto a la entrada. Entonces, viendo de acá en el filtro, que si tengo estos menos 3 dB, significa que mi filtro, a esta frecuencia de corte, ya me está atenuando la señal 3 veces en dB, con respecto a la original. Entonces, por ejemplo, para una frecuencia para dos señales que tengo, una de 5 Hz, otra de 10 Hz, y yo pongo mi filtro en 7 Hz. Bueno, la frecuencia de 10 Hz, a 7 Hz, que es la frecuencia de corte, ya va a tener una reducción de 3 dB. ¿Sí? Este es un filtro pasa bajo. Bueno, de la misma forma tengo un filtro pasa alto. Solamente me deja pasar las frecuencias que están por encima de mi frecuencia de corte. Y si combino ambos filtros, un pasa bajo y un pasa alto, tengo lo que se denomina un filtro pasa banda. Y después tengo lo que es un filtro notch o ranura. ¿Qué significa un notch o ranura? Es un filtro que es bien estrecho, en donde es básicamente un filtro pasabanda, pero inverso, supongamos. En el filtro pasabanda yo dije que tenía, a ver si lo puedo... Perdón, este es el filtro pasabanda, es esto, ¿sí? Mi frecuencia de corte van a estar acá, esta va a ser mi frecuencia de corte 1, que es el que está graficado acá, y acá mi frecuencia de corte 2. En un filtro notch,
lo que voy a tener es esto. Entonces voy a dejar pasar todas las frecuencias que están para acá, todas las frecuencias que están para allá, pero me va a cortar estas frecuencias que están acá, que va a estar en un rango muy chiquitito, muy, muy cortito. La idea es que sean muy cortitos justamente porque quiero sacarme esa frecuencia. ¿Para dónde usarían un filtro notch, por ejemplo? Justamente, en el caso de acá, para sacar estas frecuencias. O sea, puedo utilizar un filtro notch para sacar esto. En caso que tenga más componentes de frecuencia acá, ¿no? Que mi señal tenga más componentes de frecuencia acá, y quiero solamente sacarme esta de 60 Hz, bueno, puedo utilizar un filtro notch, sacar solamente la de 60 y quedarme con el resto de las componentes de frecuencia. En esos grafiquitos el eje Y crece, o sea, cuanto más abajo, más atenuación sería, ¿no? Porque va hacia los negativos. Ah. Sí. Ok. Sí, sí. Por eso acá, por ejemplo, para esta FS que se llama acá, a ver, acá. Para esta FS, que se denomina frecuencia de stop, que es donde ya no tengo nada, tengo acá en dB, no tengo un valor en mente de cuánto, pero varios dB. No sé, 80 dB, por ejemplo, ya está, no tengo prácticamente nada, tengo 10.000, 100.000 veces menos, exactamente, tal cual. Bueno, sí. Ana Paula tiene la mano levantada. Ay, perdón, no lo vi, no estoy viendo ahora. Ahí está. Marcos, yo tengo una duda porque en la diapositiva anterior, sí. Yo normalmente hago registros de potencial evocado como este, sí. Pero muchas veces pasa que cuando yo estoy con ruido de 60 Hz y prendo el noche, como deforma, modifica el potencial evocado. Sí. Y entonces yo costumo no prender y hacerlo lo registro y después cuando voy a analizar el dato, no lo saco. Entonces, no sé por qué pasa eso. ¿Por qué? Porque el ERP, ¿sí? Acá tengo en este caso tengo este espectro de frecuencias, ¿no? Pero probablemente también tiene componentes de frecuencia en 60 Hz. Entonces yo al aplicar el filtro notch, me estoy sacando también todas las ondas senoidales había ondas senoidales que me aportaban a mi señal original, pero además también tenía el ruido que justo coincidía en la misma frecuencia. Entonces, yo no puedo diferenciarlas ahí, y al sacarlas con el filtro notch, estoy eliminando toda esa parte, y eso va a hacer que deforme efectivamente mi señal final. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando mido electrocardiograma, también por ahí se utiliza el filtro notch para sacar los 50 Hz, pero en el electrocardiograma, el espectro de frecuencias en general se toma hasta 100 Hz. Entonces yo con frecuencia hasta 100 Hz los puedo reconstruir a mi onda. Pero si le saco la de 60 Hz y me estoy llevando información que aportaba a la señal. Entonces, en general, hoy por hoy con las técnicas de procesamiento que tenemos digitales y demás, por ahí se recomienda tratar de no utilizar, a menos que sea muy grande el ruido de 60 Hz, en tu caso, o 50, se recomienda tratar de no usar el filtro notch porque justamente estoy perdiendo información, estoy teniendo esta deformación que vos estabas mencionando. Entonces después, en el caso de los ERP, por ejemplo, cuando yo voy a reconstruir la señal, el ERP no va a tener toda la información, entonces quizás cuando después vos sacás los componentes del ERP, ¿sí? los N o los P a diferentes tiempos, no van a ser exactamente en el tiempo que tenían que estar, porque estoy sacando información. Lo que hago en ese sentido, para mejorar la relación en ruido, es hacer más cantidad de trials, primero aumentar el N de sujetos, aumentar el número de trials, eso al promediar todos esos trials, voy a hacer que en el promediado justamente este ruido disminuya, ¿sí? Por estadística eso, y
Y además la otra es utilizar eventualmente técnicas como ICA, que imagino que a lo mejor lo usás. ICA lo que te permite es descomponer tu señal en las fuentes que originan esa señal. Entonces, por ahí también, justamente puedo, por ejemplo, lo utilizo cuando saco el movimiento de los ojos, que también me está afectando al registro, por ahí. Utilizo esta técnica de preprocesamiento para sacar este tipo de componentes sin necesidad de aplicar un filtro. Funciona de otra manera. Entonces, de esa forma no me estoy cargando información que por ahí es importante para la señal. Sí, Jairo. Marcos, sé que el filtro va después de la amplificación, pero al momento de eliminar el filtro de cualquier ruido, no sé, se va a disminuir obviamente la amplitud de la señal original. Entonces, creo que se tendría que utilizar otra amplificación, ¿o me equivoco? No, estás en lo correcto. Justamente el filtro por ahí, dependiendo del tipo de filtro, también no es algo ideal. Entonces también produce una atenuación del resto de la frecuencia. O sea, mi señal se va a ver disminuida. Si bien va a actuar sobre todo para, que es un poco lo que vemos acá, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, acá este es un filtro ideal, ¿sí? Entonces, pero si ven, a la frecuencia de corte, a partir de la frecuencia de corte, todo lo que está, a ver, pongo el puntero, acá. Todo lo que está para allá, ya lo estoy atenuando, pero acá, antes de la frecuencia de corte, veo que hay algunas frecuencias de que ya me las vas a estar atenuando antes de esa frecuencia de corte. Entonces, si yo ponía a mí, por ejemplo, como decía Ana, por ejemplo, en el caso del notch. El notch también, si bien está centrado en 60 Hz, pero frecuencias que están por acá me las va a atenuar un poco, y frecuencias que estén por acá también me las va a atenuar. Entonces voy a estar perdiendo amplitud de esas frecuencias. Entonces, al momento de reconstruir mi señal, si nos vamos, por ejemplo, acá, si esta señal, en vez de tener esta amplitud, tiene una amplitud más chiquita, ya esta señal va a estar deformada. En la sumatoria después va a estar deformada. Entonces, un poco para paliar eso, ahí está la relación de compromiso, cuando utilizo el filtrado, a dónde lo pongo antes de amplificarlo, después de amplificarlo. En general, lo que se suele hacer es ponerlo después de tener la señal amplificada para no disminuirle la amplitud y mejorar la relación de señal-ruido. Pero además tengo los diferentes tipos de filtros. Bueno, lo puse acá porque quizás sea un poco, pero yo tengo lo que se denominan filtros pasivos, que son simplemente filtros que están compuestos por dos elementos pasivos que no hacen ningún tipo de amplificación, simplemente filtran. Filtros activos, que son filtros que además de filtrar la señal, también la amplifican. Por ejemplo, si yo a mi amplificador, ¿sí?, le pongo un filtro, por ejemplo, o un condensador acá, bueno, la señal que está pasando acá la estoy amplificando por la relación de estas resistencias, pero además tengo una reactancia capacitiva acá, entonces la alterna y acá se va a comportar de otra forma. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero este caso, por ejemplo, tendría que se denomina un filtro activo, que es con un amplificador operacional, agregándole un filtrador. Lo que puedo hacer es justamente amplificar la señal y filtrarla. Y después, por último, tengo lo que son filtros digitales. Tienen el mismo concepto, ¿sí?, de esto de pasa bajo, pasa alto y demás, pero ya están actuando sobre la señal digital, están filtrándola a partir de un procesamiento matemático ahí, filtrando la señal de una forma mucho más, más precisa, ya por software, no por hardware. O sea, esos son más cuadrados, ¿no? Esos filtros digitales, digamos. No tienen esta forma que van atenuando las frecuencias cercanas a la que querés, sino como que directamente te sacan la que vos querés.
¿Así son o no? Sí, son un poco, hay diferentes tipos de filtros digitales, tienen diferentes nombres, ahí vas a ver, por ahí se llaman filtros tipo Chebyshev o Butterwood, y después tenemos el número de orden de los filtros, que lo voy a introducir acá. El número de orden también me va a decir qué tan rápido va a decaer esta frecuencia acá de stop. Lo ideal para mí, lo que yo quiero en el filtro ideal, es que haga esto. ¿Sí? O sea, que esto sea, a ver, voy a borrar un poco porque tengo muchas cosas acá. Claro, que sea todo, que no tenúe nada, solo la región que vos querés, digamos. Tal cual. La idea, lo ideal sería de que mi filtro actúe de esta forma que tengo acá. Bueno, vamos a suponer que esto es una línea recta, ¿sí? Claro. Entonces, que Claro. a partir de la frecuencia de corte, atenúe todo, a cero todo el resto de las frecuencias, y antes que no me atenúe nada. Bueno, eso es lo ideal. Lo real es que no está pasando eso, pero sí lo puedo ir aproximando, o sea, sí puedo ir acercando estas dos frecuencias de corte y de stop, aumentando el número de orden que se llama del filtro, que ya lo voy a explicar ahora. Cuanto a los filtros pasivos, estos filtros pasivos, como les dije, están compuestos solamente por componentes pasivos que no realizan ningún tipo de amplificación, solamente me filtran la señal. Entonces, si se acuerdan, un capacitor tenía una reactancia capacitiva asociada, que era como una resistencia al paso de las señales en el tiempo, pero va a depender de la frecuencia. Entonces, para frecuencias más altas, esta reactancia capacitiva, esta impedancia, va a ser más chica que para frecuencias más altas. Entonces, a partir de esto, intercalando resistencias y capacitores, ¿sí? Voy a poder armar estos dos tipos de filtros que se llaman, que es justamente un filtro pasa bajo o un pasa alto. En el caso de filtro pasa bajo, tengo dos señales acá, una de baja frecuencia, una más de alta frecuencia, y lo que va a hacer mi capacitor es justamente acá, las frecuencias altas, como dijimos que tenía una resistencia menor, va a actuar como si fuese un cable y las va a mandar a tierra. Entonces, van a pasar solamente las frecuencias bajas. Entonces, de esta forma, voy a estar pudiendo hacer un pasa bajo a partir de estos dos componentes de una resistencia y un capacitor. Si las intercambio acá, pongo el capacitor arriba y pongo la resistencia mandándola a tierra, ¿sí? Esto que abajo acá es la tierra. Mi capacitor se va a comportar justamente como un cable para las altas frecuencias. Entonces van a pasar acá. Pero para las bajas frecuencias esto va a tener una resistencia muy, muy, muy grande, una impedancia grande, entonces me la va a bloquear. Entonces lo que voy a obtener es un filtro pasa alto en donde me van a pasar las frecuencias altas. ¿Cómo voy a calcular yo las frecuencias de corte de estos dos filtros? Bueno, a partir de esta fórmula acá, en donde variando los valores de R y C, voy a poder elegir la frecuencia de corte de mi filtro. A esto que tengo acá, esta resistencia, este capacitor, a esto se le denomina filtro de primer orden, ¿sí? Si yo intercalo acá otro circuito igual, otra resistencia, otro capacitor acá, voy a tener un segundo filtro. Eso se denomina filtro de segundo orden. Entonces, mientras más órdenes tenga, esta caída que teníamos acá va a ser más abrupta y más cercana a la frecuencia de corte. ¿Cuál es el tema? Que yo, mientras más, puntualmente en este caso de filtros, los filtros de RC, mientras más de estos circuitos vaya poniendo acá en cascada uno alrededor del otro, me van a ir atenuando más la señal. O sea, la voy a ir filtrando mejor, pero me va a ir atenuando todo el resto de las frecuencias también más, porque cada uno tiene su pérdida
asociada. Y lo mismo pasa ahí, Tomás, vos que me preguntabas sobre los filtros digitales, también tengo esto. Yo cuando le doy el orden al filtro, le estoy diciendo cuánto quiero que esa pendiente se me haga más recta. ¿Qué pasa en los filtros digitales? Que yo, para que funcionen mis filtros, necesito tomar muestras, mi señal está digitalizada. Entonces tengo muestras. Internamente el filtro digital funciona haciendo una serie de sumas y resta, operando en función de las muestras pasadas que tengo y las muestras futuras. Es decir, como yo ya tengo la señal, uno dice futuras, bueno, pero yo ya tengo la señal toda digitalizada, o sea, me puedo parar un par de muestras por delante o por detrás, tomar las muestras que tengo antes y después, hacer una operación algorítmica ahí. Eso me va a producir que la señal esté filtrada, pero me va a consumir muestras. Entonces, si yo aplico un filtro de un orden muy grande, significa que voy a tener que pararme mucho más adelante, voy a tener que consumir muchas muestras, ¿sí?, para filtrar mejor la señal. Eso significa que en el tiempo, cuando yo vea mi señal, con respecto al original, voy a perder muestras, ¿sí? Voy a estar corrido en el tiempo un par de muestras. Entonces, hay parte de esa información que voy a perder, un par de muestras que voy a perder. Por ahí, cuando mi procesamiento es muy sensible al tiempo de lo que necesito, me voy a quedar ahí sin ese tiempo. Bueno, con eso terminamos toda esta parte. Hasta aquí llego yo con toda esta primera parte, que era de un poco de análisis de registro de la señal, de amplificación, filtrado, conceptos de muestreo, electrodos de referencia, de tierra. Cualquier duda, no sé si, chicas, queda algo de tiempo, creo que estamos en tiempo como para el receso. Tenemos 10 minutitos, sí, o sea, siempre nos podemos ir a almorzar, pero sí, hay tiempo para consultas, si tienen preguntas. Marcos, a ver, una pregunta. ¿Se pueden realizar los filtros activos todo ello? ¿Qué es lo mejor, realizar también los filtros digitales después o solamente filtros digitales y no los activos? A ver, como les decía, en general los filtros digitales, uno cuando va a registrar, los filtros ya están involucrados dentro del mismo sistema, ¿no? Y ya tengo por ahí, ya me está aplicando un filtro, algunas veces en algunos sistemas ya tiene un filtro analógico que se llama ahí activo dentro del mismo sistema de adquisición después de la etapa de amplificación, que yo lo puedo activar o desactivar mediante software. Y otras veces ya está en el mismo software, ya está aplicado ese filtro. Por ahí resulta, por una cuestión más que nada monetaria, por ahí, aplicar un filtro activo, depende de la aplicación, no termina siendo muy conveniente, etc. Entonces, por ahí me resulta más fácil utilizar un filtro digital. Pero bueno, tengo este detrimento, que yo les contaba, ¿no? El tema de esta pequeña pérdida de muestras ahí en función de cuánto quiero yo que mi filtro se parezca lo más ideal. Lo conveniente, generalmente lo que usamos es más que nada filtros digitales, pues ya nuestra señal ya viene directamente adquirida, o ya la tenemos por ahí adquirida de una base de datos o algo, entonces la voy a filtrar digitalmente. Perdón, y para agregar ahí, y sobre todo porque por ahí, en el caso del electroencefalograma, yo registro en todo mi ancho de banda, no sé, registro hasta 100 Hz. Y no sé cuánto quiero ver después. A lo mejor en un momento yo solamente me quería quedar con las ondas alfa, entonces si a lo mejor yo le puse un filtro digital al comienzo, antes de digitalizar la señal, ya la corté en ese ancho de banda del torno a los 4 Hz y perdí todo el resto. Entonces, ya está, esa información no la tengo más. Si yo después quería analizar una onda gamma o beta que tiene frecuencias mayores,
Ya esa información no la tengo, ya la perdí porque ya la filtré antes. ¿Por qué es que te lo hace perder el filtro digital a esas muestras que necesita para funcionar, digamos? O sea, vos querés filtrar una determinada región o una determinada frecuencia, no sé, y necesitas A tantas ver. muestras antes y después de que ocurra Sí. esa frecuencia Sí. sí. Algorítmicamente, ¿cómo funciona el filtro digital? ¿Sí? Hace unas sumas y restas, o sea, toma cada una de las muestras, las pondera, las suma y me genera una nueva muestra. ¿Sí? Es como que hace, hagamos de cuenta burdamente el ejemplo, pero es como que hace un promediado de las tres muestras. ¿Sí? Una muestra anterior, una muestra posterior y la muestra en la que estoy parado. Las promedia y me da un valor. Me corro una muestra, hago lo mismo de vuelta. Tomo una antes, una después, la actual, las promedio y vuelvo. Ese tomar una muestra de antes significa que para atrás no tengo nada, o sea, tengo que tomar una muestra antes, entonces me tengo que parar un par de muestras adelante, y entonces a partir de ahí recién voy a tener mi primer muestra filtrada. Esto tiene en cuenta, pensando en un tema de muestras, pero a nivel de filtro va a actuar como un filtro, o sea, me va a filtrar la señal. ¿Viste? En la frecuencia. No sé si se entiende, quizás no quiero entrar mucho ahí en detalle, pero... Sí, ahí entendí. Es como, pero a lo mejor Y, utilizaste alguna vez un filtro de media móvil, que es un filtro muy sí, rápido. Que eso te iba a decir. Exactamente, Sí. hace eso. Sí, lo he hecho para por ahí registros de posición en función del tiempo y por ahí para filtrar ciertos movimientos que por ahí ha sido una media móvil, pero cuando te da la señal. Y la otra pregunta era, esto de los filtros pasivos, la diferencia que sea pasa alto o pasa banda es por cómo está puesta nomás el capacitor y la resistencia respecto a la Tierra, ¿no? O sea, la parte de abajo de Sí, la Tierra, supuestamente. sí, tal cual. Esta Ok. es la... Listo. Aquí tengo la Tierra. Bien. Y aquí tengo la Tierra. Listo. ¿Alguna otra última duda? De todo, creo que me quedan 2 minutitos. Marcos, en el chat, Luis pide si podés pasar bibliografía de registros y filtrado. El Discord. Bibliografía de registro y filtrado. Ok, filtrado de qué tipo, digital, analógico. Hola Marcos, es como para poder dar una revisada a todos estos temas, no sé, medio bibliografía general. Bueno, te busco algún libro, generalmente por ahí algún libro de procesamiento de señales que en general suelen estar en inglés, ¿sí? Por ahí te explica un poco mejor el tema de filtrado, te lo acerco por el Discord en estos días. Dale, gracias. Yo por aquí No, tengo uno en español, conectividad funcional y anatómica en el cerebro humano, que es de la Complutense de Madrid de Fernando Maestro, pero es más de la parte de resonancia magnética funcional y esas, conectoma y ya. esas. Sí, Por eso estoy buscando algo más de esta parte de onda. Perfecto. Marcos, Bueno, sí. Adelante, Ana Paula. yo tengo una curiosidad sobre OpenFIS, porque no sé si me equivoco, pero creo que no seleccionas la amplificación cuando estás haciendo los registros. De OpenFIS. En general muchas veces ya la amplificación ya viene seteada, ¿no? Pero si no por software, la verdad que no utilicé el equipo aún el de OpenFIS. Justo hay ahora uno en el laboratorio, quizás llego a usarlo, pero suelen tener una opción por software en donde yo le puedo poner la ganancia que quiero ahí, a partir de un numerito.
puedo seleccionarla. No sé cómo es en el software de OpenFI, no sé si, Vero, vos lo utilizaste, creo. Sí, yo utilizo, pero no sé si puedes como seleccionar eso. No sé si alguien más sabes, porque yo escuché que como él hace como automático la amplificación, pero no sé cuánto es. Yo también creo que la amplificación es automática, pero me puedo fijar en el software. La verdad que quizás es un dato que se puede encontrar. No, pero es solo curiosidades. Si Sí, lo no, sabes. sí. Ok. Gracias. Sí, probablemente lo que hace es adaptar, o sea, llega la señal, ve que se está yendo de rango, listo, le baja el rango de la forma que, como fuimos viendo, modificando el valor del rango del conversor AD, o variando la amplitud en realidad de amplificación, de la ganancia de amplificación, la va amplificando menos hasta que entre en el rango del conversor AD. De esa forma va ajustando la ganancia, pero bueno, idealmente uno tendría que saber cuánto está haciendo la ganancia, porque uno necesita por ahí tener ese valor algunas veces. Imagino que debe estar por ahí. Ok. Jairo, creo que tienes alguna consulta. Sí, una última pregunta, sobre todo para el procesamiento de la señal y la digitalización, ¿qué software recomendarías para ello? Software para digitalizar, bueno, va a depender mucho de qué estés registrando, de qué estés utilizando. Por ejemplo, en el caso de registros EEG, yo ayer les mostré que había una empresa que es también open hardware, se llama OpenBCI, que tiene todo un sistema de hardware para medir la encefalografía y además tiene un software asociado. Pero ese software asociado también funciona con otro tipo de sistemas de registros de EEG. Entonces, está buena porque está abierta, el software de OpenBCI, tiene muchas cosas que por ahí uno puede ir toqueteando y demás y puede ir usando. Ese está bueno. Y después por ahí, no sé, en el caso de OpenEFIS también tiene un software asociado que ya se encarga de digitalizar y demás. En sí, el software digitalizado no hace más que recuperar la información y grabarla. Después todo el tema es en el preprocesamiento, en donde sí ahí uno utiliza diferentes software como o MATLAB, Octave, Python, R, etc. Ok, gracias, Marco. Bueno, creo que... Marcos, yo una última. Sí. Para el potencial de campo local, estábamos entre unos 60 para 60 Hz, pero yo no entendía por qué no había otros grupos que estaban para el muestreo hasta 40 kHz. Empezamos en el rango de 1 kHz para el muestreo. No entiendo por qué tanta la diferencia. ¿Acá? Los 40, ajá. Bueno, vimos en la... bueno, no tengo justo acá cargada. En la primera clase vimos que la frecuencia de muestreo tiene que ser lo suficientemente rápida para tomarme todo. Me voy a centrar en esta onda de 5 Hz, ¿sí? Para el ejemplo. Tengo que tratar de tomar todos los valores posibles acá para poder reconstruir esta señal, ¿sí? Pero si yo tomo muchos valores acá, muchos valores, significa que voy a tomar muchas muestras y eso me va a ocupar mucho espacio de almacenamiento. Entonces, tengo que tener una relación de compromiso y decir, bueno, tomo muestras más espaciadas. Tomo acá, tomo acá, tomo acá, tomo acá, tomo acá. O más espaciadas todavía, tomo acá, por ejemplo, tomo acá y tomo acá. Bueno, pero si yo reconstruyo después estos puntos, esto aquí me va a quedar acá como una onda triangular. Aquí me va a ir quedando esta formita y aquí me va a quedar lo más parecido a la original, ¿sí? A ver, esta reconstrucción me va a quedar así
acá me va a quedar algo así, y acá me va a quedar algo así. Bueno, ¿cuál es la frecuencia mínima? ¿Cuál es el tiempo mínimo entre muestras que puedo tomar? Nyquist se puso a jugar con esto y encontró de que la frecuencia mínima que necesito para mostrar la señal tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima. En el caso, si esta es de 5 Hz, la frecuencia mínima a que tengo que tomar muestras acá es de 10 Hz. ¿Sí? De ahí para arriba. En esta señal, como veíamos, yo tengo frecuencia de 5 Hz, de 10 Hz y de 40 Hz. Entonces, para que esta señal de 40 Hz esté también muestreada, la tengo que muestrear a 80 Hz para poder incluirla. Sí. ¿Se entiende ahí, César? Claro. En el grupo había quienes registraban hasta el muestreo 40 kHz. Ah, ¿alguien había dicho 1 kHz, perdón? No, 40 kHz hacían el muestreo. Lo regular era que hacíamos a 1.25 kHz, pero había quienes muestreaban hasta 40 kHz. No entendía por qué tanto, ¿no? ¿Por qué tanto? De 1 bueno, a 40 kHz no comprendía, ¿no? Tal cual, bueno, justamente porque uno por ahí trata de tener la mayor cantidad de datos posibles. Por ejemplo, yo mis registros los hago a 32 kHz, pero la realidad es que para los spikes después necesito mucha menos frecuencia. Pero bueno, eso depende mucho por ahí de laboratorio o ya son cosas arraigadas por ahí que uno tiene, de muestrear tan alto porque por las dudas. O sea, si yo registro a 40 kHz, significa que voy a poder reconstruir señales hasta 20 kHz. ¿Sí? Y 20 kHz aún es mucho, o sea, pero bueno, en los spikes sobre todo por ahí, mientras más frecuencias tenga, mejor los voy a poder reconstruir. Entonces por ahí está esa cosa de mostrar tan alto, que tiene detrimento de que mis registros a 40 kHz van a ocupar un montón. O sea, yo registro, por ejemplo, a 32 kHz 1 hora y mis registros pesan, no sé, 3 gigas, 4 gigas. Y si eso voy y hago registros durante 15 días para un animal, y tengo básicamente por un animal 50 gigas de datos.